Hoy vamos a desgranar una historia increíble, la de Renaissance Technologies, uno de los fondos de inversión más secretos y legendarios del mundo. Y sobre todo, vamos a hablar del momento en que su futuro entero dependió de una sola persona, un programador que, para empezar, casi ni consigue el trabajo. A ver, nuestra historia no empieza con una heroicidad, sino todo lo contrario, con un fracaso. Esta frase lo resume todo. Es el veredicto sobre David Magerman después de su entrevista de trabajo. No era el héroe, era el candidato rechazado. Bueno, pues vamos a viajar en el tiempo hasta 1994. Un joven y brillante David Magerman se presenta a la que podría ser la entrevista de su vida en Renaissance. Las expectativas son altísimas, pero como vamos a ver, el resultado fue, un auténtico desastre. Imaginen la escena. Para empezar, Magerman llega hecho polvo. Había conducido durante 3 horas para ahorrarse un billete de avión. Casi sin darle tiempo a respirar, lo acribillan a preguntas sobre la tesis doctoral de uno de los entrevistadores y lo ponen a resolver problemas súper complejos en una pizarra. ¿Y qué hace él? Pues, ahogado por los nervios, intenta compensarlo haciéndose el chulo. El equipo lo tuvo claro, demasiado inmaduro. Pero, y aquí viene el primer giro de guión. A pesar de esa entrevista para olvidar, dos personas clave, Peter Brown y Bob Mercer, que ya lo conocían de su trabajo en IBM, vieron algo más. Sabían de lo que era capaz como programador, así que insistieron. Sus palabras fueron estas: confiad en nosotros. Y contra todo pronóstico, lo contrataron. Vale, para entender lo que pasa después, es fundamental, pero de verdad fundamental, entender qué movía a Magerman por dentro. Porque no era solo la ambición profesional. Era algo mucho más profundo, algo que venía de muy atrás. Fíjate, aquí se ve perfectamente de dónde venía todo. Tenía una relación muy complicada con su padre y eso le llevó a pasarse la vida buscando la aprobación de otras figuras de autoridad, profesores, entrenadores, cualquiera. Esta necesidad de agradar, de ser validado, se convirtió en el gran motor de su vida y, como veremos, casi en su perdición. Y lo más fuerte es que él era plenamente consciente de ello. Ojo a la frase, dicha por él mismo. Claramente tenía complejo de Mesías. Esto nos habla de alguien que sabe que tiene una necesidad casi compulsiva de ser el salvador, de ser el héroe que llega y arregla los problemas, incluso cuando nadie se lo ha pedido. Bueno, ahora cambiamos de tercio y nos vamos al problema con mayúsculas al que se enfrentaba Renaissance cuando Magerman entró en 1995. Tenían un modelo de inversión que, sobre el papel, era una máquina de hacer dinero, pero solo sobre el papel. La realidad era muy diferente. Bob Mercer, uno de los grandes cerebros de la firma, lo resumió a la perfección con este proverbio. El sistema era un genio generando ideas de inversión, pero algo se rompía por el camino, en la ejecución. Es como tener la fórmula de la Coca-Cola, pero que al embotellarla se convierta en agua. Aquí se ve clarísimo dónde estaba el problema. Por un lado, el objetivo, las ideas geniales del modelo. Por otro, la cruda realidad, el caos del mercado, con gente anulando operaciones a mano, con brokers que ponían límites, con acciones que de repente no estaban disponibles. Cada uno de estos pequeños fallos no solo estropeaba una operación, es que descuajeringaba la estrategia entera. ¿Y cuál fue su solución? Pues básicamente se liaron la manta a la cabeza y construyeron un monstruo. Un sistema automatizado gigantesco con 500.000 de líneas de código pensado para anticipar todas esas variables del mundo real y autocorregirse. Era, en fin, la máquina definitiva con la que el fundador, Jim Simons, siempre había soñado. Pero aquí viene el drama. Ni con esas. Incluso este sistema súper avanzado y sofisticado empezó a perder dinero. Y a espuertas. Era una sangría constante e inexplicable. Imaginen la frustración. Tenían el arma secreta definitiva, pero no funcionaba. La presión en la empresa era sencillamente asfixiante. Nadie, ni los genios que lo habían creado, encontraban el fallo. Y es justo en este punto de máxima tensión donde las dos tramas de nuestra historia chocan de frente. Por un lado, la crisis de la empresa, que está al borde del abismo. Y por otro, la crisis personal de David Magerman, que está a punto de cometer el mayor error de toda su carrera. Magerman, movido por esa necesidad casi enfermiza de agradar, que ya hemos visto, estaba desesperado por demostrar que valía. Esta frase lo dice todo. No quería ser bueno, no, quería ser indispensable. Y esa desesperación le llevó a jugársela. Y mucho. Resulta que había desarrollado un programita para monitorizar los ordenadores, algo que ya había hecho sin permiso en IBM. Y pensó, oye, igual esto les es útil. Lo instaló y... ¡catástrofe! El programa soltó un virus que empezó a tumbar toda la red de Renaissance. Y lo peor, en mitad de la jornada bursátil. Un caos absoluto. La reacción de su jefe, Peter Brown, fue una explosión. Este grito no solo refleja la que se lió, sino que nos da una idea de la tensión que había en el ambiente. El sistema de inversión perdiendo millones y encima el novato les tumba los ordenadores. El panorama era desolador.
Esta cronología nos ayuda a entender la olla a presión que era aquello. Primero, la racha de pérdidas. Luego, el ultimátum del fundador, 6 meses para arreglarlo o se acababa el proyecto. Y para finales de año, gente como Peter Brown dormía literalmente en la oficina, en una cama plegable, buscando una solución que no llegaba. El tiempo se agotaba a toda velocidad. Y en medio de todo este caos, con la cuenta atrás en marcha, llegamos al clímax de la historia. Magerman, que ahora era el apestado de la oficina por lo del virus, se refugió en lo único que le quedaba, el código. A Magerman ya nadie le hablaba. Era el idiota que tumbó la red. Así que, marginado y solo, canalizó toda esa frustración y esa desesperación en una sola cosa: encontrar el fallo. Se encerró a vivir en la oficina, revisando el código línea por línea, buscando ese error que se les había escapado a las mentes más brillantes del planeta. Y entonces lo encontró, y cuando sepan lo que era van a alucinar. Lo que muestra esta tabla es tan simple que asusta. El sistema estaba probando sus operaciones contra un valor del S&P 500 de 4 años atrás. Mercer había puesto el nivel del mercado de 1991 como un número fijo, en lugar de como una variable que se actualizara. El sistema creía que el mercado era la mitad de grande de lo que era en realidad. Un error casi tipográfico, un error tonto, escondido en medio millón de líneas de código. Imaginen el pánico de Magerman. Fue a contárselo a Brown, que no se lo creyó. Luego fue directo a Bob Mercer, el autor del código, un tipo famoso por no cometer jamás un error. Mercer miró el código, sacó papel y lápiz, hizo unos cálculos y, después de 15 minutos de silencio, levantó la cabeza y dijo 2 palabras. «Tienes razón». Ese fue su momento de redención. Con esas 2 palabras de Mercer, todo cambió. Ese pequeño arreglo, ese cambio de una línea de código, iba a tener unas consecuencias gigantescas, no solo para Magerman, sino para el futuro de las finanzas. Sin hacer caso a los que todavía dudaban, reiniciaron el sistema con la corrección de Magerman, y el resultado fue inmediato, instantáneo. Las ganancias empezaron a entrar al momento. La racha de pérdidas se había acabado. Aquello no solo salvó el proyecto, es que fue el pistoletazo de salida para la era más exitosa de Renaissance Technologies, convirtiéndolos en el fondo de inversión más rentable de la historia. Y así, la historia del programador inmaduro y marginado se convierte en leyenda. Y nos deja una reflexión flotando en el aire, ¿verdad? A veces, la persona con la mirada más fresca, la que se siente obligada a mirar donde nadie más lo hace, es la que encuentra la respuesta. Y la pregunta es, ¿con qué frecuencia la solución a un problema gigantesco está en manos de la persona a la que nadie está escuchando?